Y más hermanos, amigos que nos acompañan en esta clase del libro de demonología. Hoy vamos a entrar a un tema muy interesante, el caso de Egipto. La salida de Egipto es una historia manipulada. Tanto la teología de la liberación la usó para justificar la lucha contra los poderes dominantes en América Latina, como también la han usado otra teología, como la del reino o la de los conquistadores de América para justificar el despojo y la exterminación de indios. Este argumento histórico que se manipula teológicamente, adaptándolo a situaciones puntuales de nuestra época, no tiene sentido. No son los mismos hechos, ni la misma historia, ni el mismo trasfondo, ni hay la misma esclavitud, porque la mayor esclavitud que tenemos hoy es la esclavitud del diablo. Claro, cuando el diablo reina, el mal domina. Pero los que son esclavos hoy son esclavos porque quieren ser esclavos, mientras que los hebreos fueron esclavos por la fuerza. Y no podemos asociar una teología de la liberación o teología de la prosperidad o teología del reino tomando el argumento de la salida de Egipto del pueblo hebreo por Moisés. Pero vamos a analizar este tema. Ponga mucha atención a lo que hoy vamos a ver. El capítulo número 9. Una historia que se ha manipulado históricamente para justificar ciertas corrientes modernas. Entremos a la lección. Vamos a hablar de Egipto, la historia manipulada que se ha hecho de la salida de Egipto para aplicarla a diferentes conceptos desvirtuados del sentido original. Esta es nuestra lección de hoy. Egipto, una historia manipulada. Uno de los pasajes bíblicos más explotados y descontextualizados por muchos teólogos modernos, principalmente los de la corriente de la teología de la liberación, es la salida de los hebreos de Egipto por medio de Moisés, que los liberó de la esclavitud, lo cual se ha usado como argumento político. Este hecho, que fue producido por la intervención directa del poder de Dios a través de las 10 plagas, ha sido argumentado por los teólogos de izquierda, tanto en América Latina como en algunos países subdesarrollados, como la base para apoyar una tesis teológica de lucha de los pueblos por liberarse de la opresión de los sistemas capitalistas existentes, bajo la ideología marxista. Para ello, Egipto representa el poder dominante y opresor. Los hebreos son la clase esclavizada, la clase desposeída y proletariada, los cuales son explotados por el capitalismo cruento y cruel y oprimente del imperio egipcio. La salida de los hebreos de Egipto es apoyada en la teología de la liberación para defender la lucha de clase, principalmente de los pobres contra el sistema dominante, y establecer así un nuevo esquema de valores basado en el principio del ideario marxista, uno de los cuales es la distribución equitativa de las riquezas, dando sentido a su liberación como una salida del capitalismo, para entonces establecer un sistema nuevo de justicia social e igualdad. Ellos ignoran la intervención de Dios, apoyándose tan solo en el aspecto histórico del relato, para dar una aplicación torcida, por lo cual llegan a establecer algunos extremos radicales a fin de justificar la lucha armada para poder conquistar el poder y emancipar a los pobres del dominio del opresor, ajustando así la muerte del enemigo a la destrucción de las tropas de Faraón en el Mar Rojo, según relata Éxodo 14, como las bases para la destrucción
de una clase dominante. Este relato no solamente ha servido de argumento a los teólogos de izquierda, sino que él mismo ha servido de apoyo para otros grupos de derecha, a fin de justificar el despojo y la opresión a las clases sociales marginadas. Por ejemplo, un modelo de ello lo tenemos en la colonización del oeste de los Estados Unidos por los pioneros y colonos del este. La búsqueda de tierra y conquista llevó a muchos colonos de los Estados Unidos a usurpar el territorio de los indios y exterminarlos. Bajo la teoría de la liberación de Egipto, muchos movimientos de derecha destruyeron a los humildes y pobres indios para despojarlos de sus tierras inhóspitas, y los persiguieron y le robaron territorio, matándolo y confinándolo a áreas que el gobierno determinó como reservas indias. Y así justificar la esclavitud con la Biblia, obteniendo los blancos las mejores tierras para el cultivo y la ganadería, al extremo de justificar la esclavitud de los negros. Estos usaron la Biblia para tratar de explicar la realidad de la explotación frente a la fe evangélica. Y elaboraron una teología que justificaba el despojo y el exterminio indio, tomándose el siguiente argumento. Ellos decían: si Israel, cuando salió de Egipto, despojó a otros pueblos del oro y de su tierra para edificar su territorio y edificar su tabernáculo, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros también? Después, se lanzaron a conquistar la tierra prometida de Canaán, los judíos, la cual Dios les había dado. Y para ello, invadieron Jericó y su territorio, matando a los cananeos y al amorreo, pues estos eran pueblos paganos. Así también nosotros, como el Israel de Dios, debemos conquistar el territorio y, si fuera necesario, destruir a los paganos indios para poder establecer el reino de Dios y hacer una gran nación, aunque para ello tengamos que usar la fuerza. Ese fue el argumento que usó la derecha para justificar su matanza usando la Biblia. Pero no, esto no puede ser así. Sin embargo, no todos los predicadores de esta época, en la época de la esclavitud norteamericana, aceptaron este razonamiento de izquierda para justificar la esclavitud y la explotación. Sin embargo, el mismo se convirtió en una de las muchas justificaciones que dieron cabida a la opresión, marginación y esclavitud de los indios y negros en los Estados Unidos, manipulando y torciendo las escrituras para justificar la esclavitud o justificar la lucha de clases. Notemos que tanto la izquierda como la derecha han usado siempre textos bíblicos para justificar la conquista, basándose en los hechos de Israel en el Antiguo Testamento como argumento que justifica las acciones cometidas. Lo triste es que ellos no han introducido el pensamiento de Jesucristo en este análisis, el cual es totalmente contrario a este espíritu de índole histórico judío y que tiene que ver con el Antiguo Testamento. En la conquista española de América Latina, no se usaron argumentos teológicos para justificar la matanza de los indios aborígenes, ni el genocidio, ni tampoco usaron argumentos para justificar la esclavitud de los indios y de los negros, porque la Iglesia Católica carecía de principios bíblicos y, como el camaleón, se ajustaba a la realidad del entorno, siendo la aliada y la cómplice del poder dominante
que en este caso fueron los conquistadores españoles. Estos puntos de vista tan diametralmente opuestos, pero con un mismo trasfondo bíblico, no han quedado solo en el pasado. Todavía hoy se sigue argumentando sobre estos hechos, pero desde otra perspectiva, naciendo así una nueva versión sobre Egipto, sobre la liberación y sobre la conquista de Israel a la tierra prometida. Esta nueva versión teológica se define como la teología de la prosperidad y del reino, o sea, conquistando el territorio para que la iglesia reine en la tierra. Para ello se ha diseñado un concepto distorsionado y falso del término reino. Y por medio del mismo, se trata de impulsar la intervención de la iglesia en asuntos políticos, afirmando que los hijos de Dios debemos conquistar el terreno del enemigo para implantar el reino de Dios aquí y ahora. Esta influencia, muy extendida en las iglesias de los países industrializados, encuentra tres vertientes diferentes que siempre conducen a un mismo fin, que es el concepto de el reino aquí y ahora, vinculando a la iglesia en la política. Veamos la similitud y las diferencias entre estos tres puntos de vista. Teología de la prosperidad. Ellos afirman que la bendición se mide por la prosperidad material. Un cristiano fiel no debe estar ni enfermo ni tener escasez, pues estos son parámetros de falta de fe o pecados ocultos. Ellos afirman que somos hijos de un rey y enfatizan la excelencia del bienestar como meta. Incluso algunos dicen que somos diosesitos, dioses pequeños. Ellos no alientan la política, pero sí promueven los negocios y las empresas. Toman muchas ideas de las influencias mercantiles del mundo. Es entonces que la iglesia se convierte en una empresa y los pastores en sus ejecutivos, y la dinámica eclesiástica en especular y chantajear a la gente. La superación para este grupo es una meta obligatoria y además es indicio de bendición. Por lo tanto, se infunde en la mente de las personas que hay que ser positivo, afirmando que hay que desterrar la mente negativa. Los sistemas de venta multimedia generan este concepto y la prosperidad es sinónimo de mente positiva, creándose el positivismo mental. La teología del reino, bueno, parecida a la anterior, pero estos promueven el bienestar como meta a través de la conquista del territorio. Se fundamenta en la teología de la prosperidad, pero además ellos promueven la intervención de los cristianos en el esquema político. ¿Sí? Enfatizan que debemos moralizar el sistema desde la plataforma política, promoviendo leyes que exijan la imposición de los principios cristianos en el entorno social por la fuerza. Aspiran a un gobierno humano influenciado por la iglesia y en el cual se establezca una justicia social. Luchan por hacer una sociedad modelo en donde Cristo reine desde el punto de vista jurídico y gobernativo. Después tenemos
tenemos la teología del territorio y de guerra espiritual. Ellos proclaman que hay una lucha espiritual a través de la cual tenemos una guerra contra las fuerzas satánicas que dominan el mundo. Creen y afirman que los cristianos pueden, a través de una determinada actitud de guerra, que envuelve gritos, vuelta, destrucción de objetos históricos, reprensión, atadura global de la fuerza demoníaca, etcétera, detener el avance del diablo, conquistar su territorio y determinadas zonas de una ciudad que según ellos Satanás posee y de neutralizarlo, atarlo y frenarlo. Hacen real esa guerra espiritual. Por tanto, afirman que debemos crear la conciencia de que dependiendo de la acción emprendida por medio de esta oración de guerra, en ciertos momentos determinados, podemos desalojar los vicios y conquistar los barrios para atar al hombre fuerte. Y así, adueñarnos del territorio que él domina. Y esto lo hacen mediante una serie de liturgias y lógicas que envuelven gritos, vueltas y declaraciones por medio de las cuales dicen que desalojan al diablo, decretando y ordenando. Si observamos detenidamente estas tres corrientes, descubriremos que como elemento principal está la conquista del territorio, pero a través de una batalla espiritual para desmantelar al enemigo que gobierna la ciudad o la región y crear toda una estructura tridimensional para formar una alianza perfecta entre el poder económico, el poder político y el poder espiritual, por medio del cual surge la superiglesia que reinará en los últimos tiempos. Dentro de estas nuevas corrientes, se llega aún mucho más lejos respecto a la manipulación de la liberación de los hebreos de la esclavitud de Egipto, pues llegan a afirmar que nosotros somos los dueños del oro y la plata, y que debemos despojar al enemigo de ello, como hizo Israel al salir de Egipto. Así que ellos afirman que hay que quitarle al diablo el oro y la plata y tomar el señorío sobre los bienes, desterrándolo y neutralizándolo. Pero sería bueno razonar los pasajes en los cuales ellos se apoyan para hacer tales afirmaciones. Por ejemplo, aquel pasaje que dice, Aarón le respondió, quitad los aretes de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todos los del pueblo se quitaron los aretes de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Él lo recibió de sus manos e hizo un becerro de fundición, modelado a buril. Entonces dijeron, Israel, este tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Al ver esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó diciendo, mañana habrá fiesta para Jehová. Esto lo encontramos en Éxodo, capítulo 32, versículo del 2 al 5. Analicemos el pasaje. Notemos que las joyas que el pueblo sacó de Egipto, eran aretes de oro, eran de uso personal, símbolo de vanidad, y que las mismas sirvieron para construir el becerro que les llevó a la idolatría. Y yo pregunto, ¿sería esta la voluntad de Dios para su pueblo? El hecho de que sacaran joyas y bienes materiales
¿sería del agrado de Dios? Vemos cómo después el Señor les demanda a su pueblo el despojo de todas las riquezas que poseían para la construcción del tabernáculo, y por medio de Moisés les ordena a toda la congregación de los hijos de Israel, le dijo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros una ofrenda para Jehová. Todo hombre de corazón generoso traiga una ofrenda para Jehová: oro, plata, bronce, tanto hombres como mujeres. Toda persona de corazón generosa vino trayendo prendedores, aretes, anillos, collares y toda clase de objetos de oro. Todos presentaron a Jehová una ofrenda de oro. Éxodo 35, del 4 al 5 y 22. Algunos pueden tomar este pretexto para pedir joyas para su propio interés. Pero noten que aquí no se pidió para el interés de Moisés, sino para edificar un templo. Cosas semejantes contemplamos una vez cuando un evangelista en Nicaragua le pidió a los asistentes a que en una campaña de él le apoyaran en su trabajo, entregando sus anillos, sus joyas y todos los objetos de valor que poseyeran. Como cristianos, debemos estudiar más a fondo estos principios para que no seamos arrastrados por las posesiones de bienes materiales. Pues el apóstol San Pedro afirma: habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1, 19 y 20. Todas estas teologías que tratan de justificar el hecho de la salida de Egipto con la imposición de la iglesia en política está completamente erróneo. No podemos desalojar a Satanás porque es el príncipe de este siglo. Solo lo hará Jesucristo cuando venga por segunda vez, según Apocalipsis 19. Pero concluyo esta parte diciendo lo que dijo el gran predicador Moody. Creo firmemente que en el momento en que nuestros corazones se vacían de orgullo, egoísmo y ambición y todo lo que sea contrario a la ley de Dios, entonces el Espíritu llenará todos los rincones de nuestros corazones. Pero si estamos llenos de orgullo, presunción, ambición y el mundo nos domina, no hay lugar para el Espíritu de Dios. Debemos ser vaciados antes de que podamos ser llenados. No busquemos, pues, sanear el mundo. Saneemos nuestras vidas para vivir conforme a la voluntad de Dios. Gracias por haber aceptado esta enseñanza y continuaremos en las próximas. Cualquier pregunta o sugerencia puede escribir a marioeduardofumero@gmail.com y también puede buscar mi página web www.contralapostasía.com. Y si le gustó esta charla, una vez que esté en YouTube, ponga me gusta, ponga like. Dios le bendiga.